Entonces dice el faraón en su corazón, tenemos que esclavizarlos, si no ellos se pueden levantar en contra nuestra. Y empieza un proceso de esclavitud a este grupo étnico por el Estado. El faraón los percibía como una amenaza demográfica y política. Y tomaron de ellos control para los temas laborales. Ellos no eran los esclavos que estaban en casa como lo fue José. Eran esclavos de trabajo. Tenían que hacer ladrillo, tenían que producir, no tenían libertad de movimiento, no podían decidir su trabajo, no tenían una protección legal o real de parte de Egipto. Estaban sujetos a los decretos de Faraón, y en la Biblia se indica más o menos, o sea, no se indica, pero de acuerdo a estudios e historiadores, el promedio de vida en el Egipto antiguo era de 30 a 40 años. O sea que algunos de nosotros ya no estaríamos, ¿no es cierto? Los israelitas eran esclavizados, ¿verdad?, para el trabajo físico, y algo que llamaba la atención también, el alimento, eran raciones que les daban, pero ellos trataban de mantener su identidad. A pesar de que no tenían Biblia, a pesar de que no tenían un conocimiento de su Dios, se acordaban de la promesa que Dios le había hecho a su antepasado Abraham. En ese contexto entra Moisés, usted conoce la historia, Moisés ya de una avanzada edad, que nació, creció en el contexto de Egipto, que conocía la cultura egipcia, fue preparado en Egipto, entra en escena y empiezan las negociaciones. Llega donde Faraón y le dice: por favor, deja salir a mi pueblo, que queremos adorar a nuestro Dios. Y Faraón le dice: pailas, no. ¿Cómo así? Es la mano de obra. Si tengo que terminar algunas pirámides. No, aguanta, no, para nada. Y empieza este forcejeo, ¿no es cierto? Empiezan a entrar las plagas en escena. Ahora, la pregunta es, iglesia, ¿Dios no era lo suficientemente poderoso para sacarlos en la primera plaga? ¿Por qué fueron 10? ¿Se ha preguntado eso? ¿O será que los dioses de Egipto eran poderosos y peleaban con el Dios de Israel y estaban ahí en un round, ¿verdad? ¿Por qué? Recordemos que la nación de Israel en ese momento no tenían conocimiento de Dios. Acordémonos de Moisés, que ni siquiera sabía el nombre del Dios con el que hablaba. Bueno, ¿y de parte de quién voy? Chévere lo que me dices, que pida a la nación, que negocie, pero ¿y de parte de quién voy? Si no te conozco. Ellos no tenían Biblia, no sabían al Dios que estaba intercediendo, que estaba peleando por ellos. Amén. Entonces, la 10ª plaga es crucial, porque plaga tras plaga lo que el Señor quería hacer en el corazón de Israel era que ellos puedan confiar en este Dios. Plaga tras plaga, round tras round, que era lo que buscaba el Señor, que ellos puedan confiar en Él. Porque las instrucciones que Él les iba a dar a lo largo de esta salida, de este peregrinar, no habían escuchado antes. No se habían escuchado antes. El Dios de Israel, que estaba peleando por ellos, les iba a dar instrucciones que eran diferentes a lo que ellos habían visto en los dioses de Egipto. Por eso en este, entre comillas, round, ellos se asombraban y decían: wow, mira, esta plaga le afecta a los egipcios, pero a nosotros no. Wow, mira, ellos están enfermando, su ganado está muriendo, los nuestros no. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Dios que dice Moisés que pelea por nosotros? ¿Por qué pelea por nosotros si solo somos un puñado de esclavos? ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué le podemos dar a ese Dios? Riquezas, oro, un templo, adoración, pero si no sabemos ni el nombre. Pero ¿y por qué Dios pelea entonces por nosotros? ¿Por qué está mostrando su gloria, su poder, plaga tras plaga tras plaga? ¿Qué valor tenemos si somos esclavos? Y la última plaga, Éxodo 12. Acompáñenme ya que la pantalla está en descanso hoy día.
Éxodo 12, capítulo 12, verso 1 en adelante dice así: el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y le dijo, verso 2, este mes marcará el principio de los meses y será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia. Diga conmigo, por familia. Según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. Qué interesante, iglesia, que la instrucción es que cada familia, un cordero por familia, no es un cordero por persona. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios está la familia. Él creó la familia, Él inventó la familia, Él diseñó la familia y la salvación también es en familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a Él le interesa tu familia. El plan de Dios no es que solo tú seas salvo. El plan de Dios es que tu familia, tus padres, madre, esposa, hijos, primos, abuelos, todos le conozcan. Entonces, el Señor les da esta instrucción: tomen un cordero por familia. En el verso 5 da características del cordero. Perdón, leamos el verso 4. Dice, si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero. Qué interesante que empieza, muchas gracias hijito, déjale ahí nomás. Qué interesante que se introduce el término comer. Una vez más, no era suficiente con matar al cordero. Ya usted sabe la historia, ¿verdad? Porque vio la película José, el príncipe de Egipto de Disney, y si no, se la recomiendo. Antes, en mi época, en Ecuavisa pasaban, ¿verdad? Moisés y los 10 mandamientos con Charlton Heston. Eso era, pero por 10 años creo que vi esa serie ahí. Pero ¿por qué el comer el cordero? ¿No era suficiente matar al cordero, tomar la sangre del cordero y poner en los dinteles de la puesta? ¿Por qué había que comer el cordero? Ya les respondo más adelante. En el verso 5 dice, el animal debe ser macho de 1 año sin defecto, sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas y de las cabras. La edad es clave, iglesia. La edad nos habla de que no era un cordero que ya estaba en sus últimos días, sino era de 1 año, en la flor de su juventud. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre las 2 tardes. Qué interesante que se mencione las 2 tardes, porque así mismo Jesús padeció en la cruz del Calvario entre las 2 tardes. ¿Qué significa esto de entre las 2 tardes? Tipifica, ¿verdad?, el atardecer desde el mediodía hasta las 3 de la tarde y luego cuando el sol se empieza a ocultar a partir de las 6 de la tarde. Tomará un poco de sangre, verso 7, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Diga conmigo, comer. Wow, Dios, creo que a algunos, ¿verdad?, les gusta el Dios de Israel porque nos gusta la comida. Entonces aquí Dios le está dando una instrucción interesante. Tienen que comer. ¿Ok? Verso 8 dice, lo comerán esa noche asada con la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Se mantiene el comer. Ahora, ¿por qué no es estofado? Pastor, ¿por qué no es en locro? Imagínense si el cordero era muy duro, ahí está. Por suerte era jovencito, ¿no? La carne era tierna. Pero ¿por qué no en estofado? En locro, seco de borrego. Vean qué rico. ¿Por qué? Porque el fuego tipifica el juicio de Dios, iglesia. Acordémonos cuando Elías desafía a los sacerdotes de Baal. ¿Cuál era la señal del juicio? Que fuego del cielo descienda y consuma el sacrificio que habían puesto. Y Elías, por si fuera poco, les dice a los sacerdotes, oigan, ¿saben qué? Para que no digan que así como el sol de Guayaquil ya se secó y parece que estornudas y se prende en fuego, échenle agua, échenle baldados de agua y voy a orar para que sepan que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Porque Elías le dijo, ok, ustedes hagan a los sacerdotes de Baal, denle ustedes, oren a su Dios, que descienda fuego del cielo.
Y el Dios que haga descender fuego del cielo va a ser el Dios verdadero. Ok, los sacerdotes de Baal toda la mañana, hasta el mediodía, hasta la tarde, gritaban, se laceraban porque caiga fuego del cielo. Y Elías, ¿verdad? Le hacía del buen bullying. Oigan, griten más porque creo que está dormido, les decía. Capaz no les escucha. Griten más. Y más gritaban, Baal, haz descender fuego del... Nada. Entra Elías en escena. ¿Saben qué? Para que no digan que ya hay una chispita y se encendió porque ha estado en el sol todo el día, échenle agua. Ni bien ora Elías, el fuego del cielo desciende y dice la escritura que hasta las piedras se consumieron. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios no cae sobre el pueblo. El juicio de Dios cae sobre el sacrificio, sobre el cordero. ¿Cuántos dicen amén? Asimismo, esa noche la instrucción fue clara. No tienen que cocinarle, no tienen que hacerle estofado, no tienen que hacerle seco, tiene que ser asado. Pero hay más, iglesia. Mire, la carne no debe estar ni cruda, ni ser cocida en agua, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y las entrañas. O sea, en otras palabras, tienen que comerse todo el cordero. No, pastor, no seas así malito, Moisés, no seas malito. A mí solo me gusta el bife de cordero. No, a mí solo me da el lomo de cordero, pastor. A mí no, ¿cómo que me coma la cabeza? Como quieren un jaguar locro, ¿no? En el jaguar locro va la cabeza, ¿no es cierto? Ahí en pelileo, patate por allá. Ahí sí te hacen la sopa y te ponen la cabeza del cordero. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Iglesia, la intención de esta mañana es entender qué pasó en la primera Pascua para que cuando celebremos la Pascua o la cena del Señor o el Pesaj, podamos recibir los beneficios. Porque no es mágico, el pan y la copa no son mágicos. No son los elementos, es lo que representan, lo que desata el poder de Dios cuando hacemos las cosas con el entendimiento y la revelación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué tipifica esto? Que coman la cabeza, las patas y las entrañas del cordero. Iglesia, tipifica que debemos abrazar todo lo que el Señor nos da. ¿A qué me refiero? No puedo yo ser un cristiano que solo quiere las patas del cordero. No puedo yo ser un cristiano que solo quiere las entrañas. No puedo ser un cristiano que solo quiere la cabeza del cordero. En otras palabras, iglesia, no puedo ser yo un cristiano que solo quiere los beneficios del cordero. Porque el cordero de Dios también te dice, hey, sí, está mi gracia, está mi favor, está mi amor, está mi perdón, pero aquí está la cruz. También hay que negarse a uno mismo. No solo puedo yo comer lo que quiero del cordero. La instrucción fue coman todo. Cabeza, entrañas y piernas del cordero. Pero además, en el verso 11, no solo nos dice el Señor qué comer, la forma de preparar, sino cómo debían comer el cordero. En el verso 11 dice, deben comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano y comerlo deprisa. Se trata la Pascua del Señor. Es la primera mención de este término, de esta palabra. Es la Pascua, el Pesaj. Es el salto que va a dar la nación de Israel de la esclavitud a la libertad. Por eso es que el Señor les dice, hey, no solo la forma en la que lo deben preparar y comer, sino la actitud. Prepárate, alístate, ponte la mejor túnica, ponte el mejor calzado, que esa noche van a ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Qué interesante que ese principio no ha cambiado, iglesia. Y yo te invito que semana a semana, cada vez que vengas con esa actitud de, Señor, ¿qué has preparado para mí? Este es el día del Señor. Señor, ¿qué has preparado? ¿Voy con expectativa de recibir o voy con la expectativa de que, bueno, un domingo más, ojalá no se vaya la luz por el calor? De ganas sacamos el ventilador que estaba ahí. Mejor compramos 2 pequeños. Ok. Esa noche, verso 2, escuche por favor, o mire su Biblia. Por favor, prenda su Biblia, abra su Biblia. Dice, esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto
y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Qué interesante, iglesia, esta parte que Dios menciona. Ahora la pregunta es: ¿por qué los primogénitos? ¿Qué culpa tenían los primogénitos? Le habla un primogénito. ¿Por qué no los segundos? Los del medio, esos que ni chicha ni limonada, ¿no es cierto? El primer hijo, uno de los dos padres. El último, no, es que este es pero el del medio nadie se acuerda. ¿Ah? ¿Por qué no los segundos hijos, los terceros, los cuartos hijos? ¿Por qué los primogénitos, iglesia? Porque al Señor le pertenece lo primero. ¿Cuántos dicen amén? A Él no le puedes dar lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo último. Él tiene derecho sobre lo primero. Por eso Él lo puede tomar. No es que Dios les fue a pedir permiso. Buenas, disculpe, vean egipcios, no sean malitos, denme los primeros, vean. No sean así. No, iglesia. Cabeza, entrañas y patas del cordero. ¿Quieres los beneficios del cordero? Ponlo en primer lugar. No en segundo, no en tercero, no si me acuerdo, no si me sobra. Muchos de ustedes han sido diezmadores fieles, pero no han visto la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque dan de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de último. Pero cuando usted decide poner en primer lugar al Señor, iglesia, lo que pasó en la primera Pascua va a pasar. Y no una vez al año, de manera constante y continua. ¿Cuántos dicen amén? Quiero mostrártelo con la palabra. Dice así el verso 13: y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación como fiesta solemne en honor al Señor, un estatuto perpetuo que deben celebrar. Esa noche las familias israelitas comían la cena del Señor de dos maneras. Unos con confianza, wow, hablando entre ellos. ¿Viste la plaga de moscas? ¿Viste la plaga de piojos? Qué creatividad del Señor, vean. Yo ni por aquí una plaga de piojos. ¿Cuántos tuvieron piojos? No, es broma. Todos rapados, ¿no es cierto? Los de egipcios bravos, las mujeres también rapadas ahí. No había shampoo Veronique en esa época. Y ellos comiendo, comiendo el cordero, preparados para salir con su mejor ropa. Y otros asustados. Pusiste bien la sangre. Cierra bien la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia de israelitas? Porque hay israelitas que han puesto su confianza en la sangre del cordero. Y no se trata de ellos, de su comportamiento, de sus acciones. Y hay otros israelitas que a pesar de la sangre están viendo su comportamiento. Están viendo sus acciones. De gana me enojé, te dije que era término medio mi parte del cordero y tú me hiciste bien asado, mujer. Yo no sé, y se pegan el round ahí, la pelea. Los hijos ahí botan la comida, se enojan. Y ellos sabían que a medianoche el ángel de la muerte iba a pasar y estaban temerosos, pensando que era su comportamiento. Cuando Dios está mirando la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Y miren, déjenme, les quiero mostrar aquí, ya que la tele está de descanso. Qué interesante. Aquí espero que lo puedan ver. Miren, esta era la instrucción. Pongan la sangre en los dinteles, en los postes y en el dintel de la puerta. ¿Qué es el dintel? La parte superior de la puerta, la parte de arriba, perdón. El marco de la puerta. Mire, esta era la instrucción, ¿ya? Esta era la instrucción del Señor, que es lo que tenían que hacer con la sangre del cordero. Pongan, y cada familia, iglesia, cada familia se convirtió en un templo. Qué interesante, cada hogar se convirtió en una iglesia.
consagrada al Cordero de Dios. Pero lo más interesante es, mire, lo que esas marcas representan. Miren que desde el Éxodo 12, Dios ya estaba pensando en el plan del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Esa noche el Señor los iba a liberar de Faraón, que es un isotipo o que representa a Satanás, que los había esclavizado por 400 años, que no les daba descanso, que les tenía sobreviviendo con migajas, con lo mínimo. Y esa noche el Señor los iba a sacar con mano poderosa a causa de la sangre del Cordero. Jesús 2000 años después iba a hacer lo mismo, pero ya no. Por eso ellos, los discípulos, los que han visto The Chosen, ¿verdad? Ya, ¿y cuándo te armas del ejército para pegarnos de puñetes contra los romanos? Porque antes fueron los egipcios los que nos esclavizaron y ahora son los romanos. Y Jesús les decía, es que ustedes no entienden, yo vengo a liberarles de una cárcel que es más destructiva que la física, la que está en el corazón, la que está en el alma, donde Faraón los ha esclavizado por mucho tiempo, porque podían ser nobles, podían tener fama, fortuna, dinero, pero sentirse miserables por dentro, llenos de egoísmo, llenos de avaricia, de lujuria, de envidia, enfermos, muriendo. A eso es a lo que vino Jesús, iglesia. Por eso es que Pablo, el apóstol de Cristo, nos dice lo siguiente en Romanos capítulo 5, para entender el comer. Porque está bien, pastor, entiendo, la sangre, muy bien, la sangre del Cordero en las puertas, la cruz, pero ¿por qué comer el Cordero? ¿Por qué había que comer el Cordero? Imagínense algún israelita vegetariano ahí se fregaba. Tienes que comer, mijita. No, es que papá, la nueva moda, yo soy. No, tienes que comer el Cordero. ¿Ah? ¿Por qué? En Romanos 5, Pablo lo explica de otra manera. Romanos 5:2 en adelante dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ya, eso lo tenemos claro. La pregunta es: ¿cómo pecó Adán? ¿Cómo pecaron nuestros antepasados? ¿Cómo fue? ¿A través de qué acto? De comer. Sí, pero ¿cómo se manifiesta la desobediencia? Comiendo. Sí, porque uno puede decir, sí, fueron desobedientes. ¿Cómo fueron desobedientes? No sé, pero fueron desobedientes. No, pero ¿cómo fueron desobedientes? A través del comer. Y a través de ese acto en desobediencia de comer, dice Pablo, la muerte se introdujo. Y nos pasa la factura. Pero, verso 15, hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo, el segundo Adán. Entonces, la instrucción de comer tiene sentido, porque esa noche no estaban comiendo cualquier cosa. Era el Cordero que Juan, muchos años después, iba a decir: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y efectivamente, iglesia, esa noche Dios pasó, se tomó la vida de los primogénitos, porque por derecho le pertenece a Dios lo primero, iglesia. Lo primero, no lo segundo, no lo tercero, no lo cuarto. Y cuando tú le das lo primero a Dios, descansas, disfruta, te alcanza y te sobra. ¿Cuántos dicen amén? Estás relajado. Señor, ese es tu problema. Que subió la gasolina, súper, es tu problema, Señor. Tú me vas a proveer. Estás tranquilo. No, pero pastor, es que no me han ascendido, no me han subido el salario. Iglesia amada, prosperidad no es que ganes más, es que a veces gastes menos. ¿Cuántos dicen amén? Porque puedes tener el banco, la cuenta llena y con una enfermedad catastrófica. ¿De qué hablamos? ¿Cómo hablamos?
Y Dios es integral. Me encanta que Él no sacó a los israelitas de la esclavitud de Faraón a la esclavitud del Dios de Israel. No, Él sacó a la nación de Israel de la esclavitud de Faraón a la libertad del Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y esto me encanta, mire, Salmo 105, 37, vamos terminando. Salmo 105, 37. Me encanta, por favor, si puede, véalo en su Biblia. Quiero que lo vea esta mañana, que lo abrace, que lo medite. El Salmo 105 se le atribuye a David y es un resumen de todo esto que estamos hablando, de Abraham hasta la salida de Israel. Pero mire lo que dice el Salmo 105, 37, en este resumen que está haciendo David. Su pueblo salió cargado de oro y plata, y en sus tribus no había un solo enfermo. En esa noche, iglesia, después de 400 años de maltrato, de 400 años comiendo migajas, las sobras, claro que habían enfermos, claro que habían debilitados, claro que estaban débiles. Y por eso el Señor les dijo, miren, tienen que comer el cordero. Tienen que comer el cordero, porque el camino es largo y no es en las mejores condiciones. No es en primavera, no es en la sierra, es en el desierto. Y que dice la palabra que su ropa no se desgastó, que sus pies no se hincharon. ¡Wow! Solo eso puede hacer el Señor. Si no, como en el desierto, que esa es otra prédica, por cierto. ¿De dónde tenían los esclavos oro para hacer el becerro de oro? Esa es otra prédica. Les dejo ahí pensando. Pero esa noche el Señor no solo trajo libertad, sino también trajo sanidad. Por eso esa parte de la película de Charlton Heston o los 10 mandamientos estaba equivocada. Porque cuando salían los israelitas iban llevando en camillas gente enferma, cojos, patojos, ciegos. No, esa noche todos fueron sanos y no hubo ninguno enfermo. ¿Pero por qué? ¿Por su buen comportamiento? ¿Porque se sabían la Biblia? Porque esa noche, iglesia, compartieron del Cordero. Esa noche recibieron al Cordero. El juicio fue sobre el Cordero, no sobre la nación. Y el Señor los sacó de la libertad y dio el primer adelanto, el primer abono, para que de esclavos pasen a ser empresarios, de esclavos pasen a ser exitosos. Y no solo conforme con eso, les dice, miren, este es el primer pago, si ven todas esas tierras hermosas allá, eso también les voy a dar. Pero deben comer la cabeza, las entrañas. No es lo que ellos querían, es la instrucción de Dios. Jesús se humilló hasta la muerte. Dice Pablo que Jesús obedeció y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y a veces, miren, no nos gusta obedecer porque es humillante. A veces no nos gusta obedecer porque es humillante. Pero humillarse no es sinónimo de debilidad. Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para liberarnos de Faraón en nuestra alma, en nuestro corazón. Y por eso en este mes estamos creyendo, iglesia, que podamos experimentar lo que Israel experimentó esa noche. ¿Qué experimentó? Protección. La muerte no entró a sus hogares. ¿Qué experimentó esa noche? Sanidad. ¿Qué más experimentó? Provisión. Lea, por favor, me encanta, porque dice la Escritura que Dios les dio favor a todo Israel y todos los egipcios les dieron oro, plata, tomen, lleven, vayan, disfruten. Dios les dio favor. En una sola noche hizo una gran liberación. ¿Quién quita y esta es tu noche? ¿Quién quita y después de esta noche eres libre de esa enfermedad? ¿Quién quita y después de esta noche ese contrato que estabas esperando se firma? ¿Quién quita y después de esta noche recibes salvación de tu familiar, de tu ser querido? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pie, por favor.
vamos a terminar y vamos a celebrar la comunión, vamos a celebrar la Pascua. Por favor, medite en Éxodo 12, que la próxima semana vamos a profundizar un poco más en esta práctica sencilla pero poderosa que el Señor nos ha dejado. Si usted lee en el Evangelio de Juan, muchas veces Jesús decía: yo soy el pan de vida, el que me come. Yo soy agua viva, el que me bebe. Y eso no es casualidad. No estaba apuntando a esa Pascua, a esa primera noche. Imagínese por un instante, o no se imagine. Recuerda, porque la instrucción de Dios es: hey, recuerden esto. De generación en generación, recuerden lo que ha hecho el Señor. Recuerda, iglesia, cómo te encontró el Señor. ¿Dónde te encontró el Señor? ¿En qué condiciones te encontró el Señor? Recuerda, trae a memoria su fidelidad, trae a memoria su bondad. ¿Cómo te encontró? ¿Cuándo te encontró? ¿Dónde te encontró? Yo me acuerdo claro. Me acuerdo como en la tabla del 1, el momento exacto que el Señor me encontró. No era adorándole, no era buscándole, no era haciendo nada digno, nada bueno, nada de lo que me quiera enorgullecer, ni siquiera quisiera contarles. Pero me acuerdo exactamente el momento, la hora, cómo me encontró el Señor en el momento más bajo de mi vida. Esclavizado por Faraón, esclavizado por Satanás, lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de altanería, de amargura, lleno de amargura. No tienen idea, no me conformaba con nada. Esclavizado totalmente. Recuerda, dice: recuerden esto el Señor. Este será un mandato perpetuo de generación en generación. Y ustedes lo deben contar a sus hijos. Padres, madres, hijos, hermanos, esposos, esposas, deben contarle a sus hijos. Porque cuando sus hijos pregunten: papá, mamá, ¿por qué partimos el pan? ¿Por qué tomamos la copa? El Señor nos da la respuesta. Cuéntenles cómo y de dónde el Señor les encontró. Cómo y de dónde el Señor les sacó. Con su mano fuerte, con su mano poderosa. ¿En qué condiciones estabas? Jesús viene 2000 años después y quiere, ya no es física la liberación, ahora es espiritual. Sí, pastor, tiene razón. Hay muchas cosas de mi pasado que he dejado, pero todavía hay otras que sigo luchando, que me sigo aferrando a mi manera de pensar, a mi manera de hacer las cosas. La pregunta es: ¿eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Estás completo? ¿Estás satisfecho? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si no, no luches. Esto no es disciplina, esto no es carácter, iglesia. Esto es el poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un fuerte aplauso. Verso 27 de Éxodo 12. Verso 26, cuando sus hijos les pregunten: papá, mamá, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? Ustedes les responderán: se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua, del Pesaj. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Iglesia amada, aún hay muchos esclavizados. El corazón del Padre Celestial se duele por la cantidad de hijos e hijas que siguen esclavizados en el mundo. Tenemos una misión. Él no te salva. Él no te salvó para tenerte ahí bonito, hermoso, hermosa, ¿verdad? Él te salvó con un propósito. Y cuando le das al propósito de Dios, iglesia, satisfacción, plenitud de gozo viene. Disfrutas la vida y la compartes.
No seas un cristiano 007. Hay tantos a tu alrededor que siguen esclavizados, que siguen postrados, que siguen viviendo de migajas, que siguen en temor, que siguen pensando en poquito, que siguen con una mentalidad de esclavos. Lo poquito, me corresponde a mí lo poquito, me merezco lo poquito. Si el Señor te ha salvado, iglesia, es con un propósito. Es poder llevar el mensaje de Cristo a aquellos que aún siguen esclavos e invitarles a la libertad que Cristo nos vino a dar. En esta noche, si hay áreas en tu corazón que necesitan libertad, no luches, no batalles. Esto no es más autodisciplina. No te castigues, no te condenes, no te culpes. Y permite que el Señor traiga libertad en esta noche a tu alma. Permite que el Señor traiga sanidad a tu cuerpo. Permite que el Señor traiga la provisión cuando le entregas tu corazón. Y en tus propias palabras ora. Abre tu boca, iglesia. No es la oración del pastor. Toma tu cordero, uno por familia. Recuerda de dónde te levantó el Señor, dónde te encontró, cómo te encontró. Y si aún hay áreas que necesitas rendir, que necesitas entregar, que necesitas soltar, que necesitas confiar, esta es la mañana, iglesia, de salvación. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti para agradecerte. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos que aún hay áreas, Señor, donde Egipto, donde Faraón todavía nos esclaviza, con temor, con duda, Señor, con depresión, con opresión, Señor. Cuando pienso en la economía, cuando pienso en la familia, cuando pienso en la salud, cuando pienso en el futuro, Señor, en esta noche, Padre, nos rendimos a ti en este día. Nos rendimos, Señor. Sé propicio, Señor, a la situación de cada corazón aquí presente. Y trae libertad en el nombre de Jesús. Que las cadenas, Señor, del pecado se rompan, Señor, en esta mañana. Trae, Señor, sanidad. Que si la muerte vino por comer, mientras comemos, la vida se manifiesta, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre del cielo, trae libertad al corazón para poder recibir lo mucho que tú tienes en tu reino. Tu reino que no depende de la economía, del petróleo, que no depende de las guerras de Medio Oriente, Señor. Trae los recursos, abre puertas de trabajo, ascensos, conexiones, diseños de lo alto, nuevas propuestas de servicios, de diseños, nuevos modelos de trabajo, de empresa, en el nombre de Jesús. Gracias por la protección divina, Señor. Que no habrá mortandad en nuestras casas, en el nombre de Jesús, ni peste, ni virus, Señor, ni enfermedad de moda, en el nombre de Jesús. Gracias.